Saludos cordiales, haré una pequeña disertación sobre el Estado liberal de derecho y su evolución. Comienzo por señalar que el Estado liberal es cierta configuración en el orden jurídico, político, económico y social que reconoce y garantiza la libertad y propiedad de los individuos, limitando al máximo el poder coactivo de los gobiernos sobre los seres humanos, abogando principalmente por el desarrollo de la libertad individual y a partir de esta por el progreso de la gente, así como por el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas o imperio de la ley. Se originó entre los siglos XVII y XVIII como consecuencia de una crítica contundente al Estado monárquico absolutista, que fue el Estado anterior a la Revolución Francesa en 1789, y al sistema monárquico feudal del rey Luis XVI, conocido por su frase «El Estado soy yo». Esto dio comienzo a la instauración de los regímenes liberales, que sociológicamente significa el paso de una sociedad estamental a una sociedad clasista. La doctrina liberal se encuentra ligada al Estado liberal de derecho. Las ideas clasificadas de John Locke y de Montesquieu influyeron significativamente en el inicio de la Revolución Francesa. Estas ponen énfasis en garantizar la libertad del individuo al limitar el poder del Estado. Otras ideas fueron las de Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Thomas Mathew y David Ricardo. El precursor de la ideología del Estado liberal de derecho es Thomas Hobbes, un teórico del Estado absoluto, pero que entendió que el poder político se apoya en un acto de voluntad humana racional. El Estado hobbesiano exige premisas individualistas en tanto que cada individuo, a través de la razón, libertad y voluntad, decide realizar el Estado. Este existe y se justifica en cuanto sirve para el provecho de cada persona y las personas contribuyen a través de un contrato. La aportación de la teoría del contrato del Estado liberal se elabora sobre los cimientos de Hobbes y consiste en el reconocimiento de los derechos humanos. El sistema político liberal en términos de Estado de Derecho es un proceso que comienza a oficializarse en el siglo XIX tras el ideario político de la Revolución Francesa que se concretó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dando todo ello origen a un nuevo tipo de sociedad, hasta entonces impensable como es la sociedad capitalista, y el nuevo tipo de Estado, el Estado liberal burgués. Los derechos de libertad, igualdad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión están inmersos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que en su artículo 2 señala que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. En consecuencia, estos derechos se consideran como elementos nucleares y característicos del Estado liberal de derecho y responden al interés de la clase social emergente que es la burguesía. La característica, el Estado no distribuye bienes, no se preocupa por el bienestar de los ciudadanos, no afronta las evidentes desigualdades económicas, esto a pesar de toda su normativa. En referencia al abstencionismo del Estado, Adam Smith señala que la misión del Estado se reduce a garantizar sin interferir. En los privilegios se permitió la construcción de un Estado-nación de dimensiones propicias para el mercado nacional unificado. La pérdida total del poder político y social trae como consecuencia la separación de la Iglesia y del Estado. Esto ocurre en Francia y casi simultáneamente en España. En los aspectos que consolidaron el Estado liberal de derecho fueron las ideas filosóficas del liberalismo que condujeron al constitucionalismo moderno, la Declaración de los Derechos Humanos, la separación de poderes, las revoluciones burguesas como la inglesa o Revolución Gloriosa, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Todo ello benefició a la clase triunfadora que fue la burguesía. Al mencionar las características del Estado liberal de derecho, pues tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el ejecutivo conformado por el gobierno, el legislativo por el parlamento, elegido por voluntad popular, y el judicial por los jueces. Los poderes se relacionaban entre sí mediante un sistema de control mutuo. El principio de legalidad, que es en realidad una suerte de principio de legitimidad para el poder establecido, el control de los actos administrativos vía principio de legalidad son las consecuencias de los principios de legalidad y autonomía de la voluntad, la existencia de jueces independientes. Estos eran aplicadores mecánicos de las leyes elaboradas por el Parlamento, no tenían capacidad para reelaborar el sistema de justicia, ya que estaba intervenido por el Parlamento y el Ejecutivo. Y por último, el voto censitario, que es un voto restringido, estaban excluidos sectores que pudiesen ser conflictivos.
En cuanto a las críticas del Estado liberal de derecho, el Estado liberal fue sustituido por un capitalismo liberal, negaba que los pequeños propietarios concurrieran al mercado en condición de desigualdad, la vigencia de los derechos humanos estaba a favor de la burguesía, esto condujo a una sociedad desigual y dividida, la alianza del Estado con las clases dominantes y el auxilio a sectores que conquistaron el mercado exterior, la expansión capitalista, aunado al desarrollo tecnológico del aparato militar, pues lograron la efectividad. En cuanto a las corrientes filosóficas y políticas de ese tiempo, bueno, tenemos al socialismo primitivo utópico, que cuestionaba las condiciones económicas, políticas y jurídicas, exigiendo más equilibrio e igualdad. El marxismo, Carlos Marx manifiesta que la clase emergente del proletariado tenía que hacerse con el control de los medios de producción para vencer la burguesía. La socialdemocracia, La Salle, uno de los fundadores, estimaba que el Estado por vía democrática podía convertirse en un agente de transformación socialista. El fascismo italiano-alemán también actuaron contra el Estado liberal de derecho, rechazaban la vía de legitimidad democrática del poder. El ocaso liberal del Estado liberal de derecho también se expresó en movimientos políticos revolucionarios como fue la revolución de bolchevique o revolución rusa. Su líder Vladimir Lenin apostó por una especie de capitalismo de Estado. Pero el fin del Estado liberal de derecho no fue por las posturas críticas de las tendencias filosóficas, sino por la concentración de riquezas en pocas manos que trajo miseria y marginación social, igualmente la pérdida de reconocimiento de los derechos humanos. Y finalmente, ya para concluir, en el siglo XX, se da la revisión del Estado liberal para adaptarlo a la nueva sociedad industrial y postindustrial, específicamente en 1945, dando comienzo con ello al Estado social. Espero sea de utilidad mi disertación en relación a la temática del Estado liberal de derecho.